por parte de nuestro equipo le damos una calurosa bienvenida al Museo Jorge Rando, pero en especial hoy también a este acto académico sobre el uso de la lengua española en la ciencia. Y sin más, tengo el placer de ceder la palabra al presidente de la Academia Malagueña de Ciencia, don Fernando Orellana Ramos. Muchas gracias, Maite. Buenas tardes a todos, presidencia, académicos, académicas, señores y señores. Desde sus orígenes, hace más de 150 años, la Academia Malagueña de Ciencia ha prestado especial atención a los temas culturales en sentido amplio, defendiendo que ciencia es cultura. Sus miembros somos conscientes de lo que afirmaba Miguel de Unamuno, al que tuvimos la suerte de invitar a Málaga en los inicios como sociedad: solo la cultura da libertad. Podríamos decir, solo la cultura y el conocimiento dan libertad. Y hoy vamos a tratar de un tema muy importante, de que llevamos más de un lustro reflexionando, investigando, debatiendo y analizando sobre la importancia del español en nuestro pensamiento científico y en la ciencia en general. También su importancia para compartir de manera asequible, amable y efectiva el conocimiento científico y su devenir con todos aquellos que tienen el español como lengua materna. Los coordinadores han conseguido reunir en este volumen un elenco de firmas de mujeres y hombres de verdadero lujo, de significativa relevancia social y científica. Son referentes en el mundo del pensamiento crítico, el conocimiento y la cultura. Ellas y ellos analizan múltiples facetas que nos abren horizontes insospechados y nos hacen reflexionar profundamente sobre nuestro pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que han plasmado por escrito su experiencia. Gracias a la mesa, gracias primero a Manuel Guzmán, que me sucederá en el uso de la palabra, gerente de la Fundación Lili. En la mesa tenemos a los coordinadores de la obra, el profesor Antonio Diegues, el doctor Federico Sorigué, la profesora Mercedes Sile Molina, catedrática de álgebra y académica del número también, y al profesor Juan Antonio García Galindo, catedrático de periodismo y director del Instituto Interuniversitario Andaluz de Comunicación y Cultura. Él nos ha abierto otra dimensión en su capítulo que titula El espacio iberoamericano del conocimiento. Gracias a todos por vuestra aportación y a Juan Antonio por las cariñosas palabras que le dedica a la Academia. También nos honran con su presencia los autores Antonio Jiménez Blanco, Inmaculada Clotilde de Santos Díaz y Enrique Viguera. Los demás no han podido asistir. Muchas gracias a la Fundación Lili por la edición y difusión de esta obra, a José Antonio Sacristán, su director, y a Manuel Guzmán, gerente que hoy nos acompaña, a Cristina Rico, coordinadora del programa y actividades, y también a Ainhoa Fernández, que está detrás de la comunicación. Enhorabuena por la labor intensa, extensa y excelente que hacéis, siempre en favor de la cultura y el conocimiento, proclamando la libertad de cátedra y buscando temas que siempre son de interés general. Gracias a vuestro apoyo, hoy hemos podido llevar a cabo esta edición que va a lograr compartir con miles de personas esta verdadera joya de tan insignes autores. Gracias por vuestra generosidad. Gracias a la editorial Comares, Ana de Arco, la editora, está hoy aquí con nosotros, a la responsable de Administración Rosario Osorio por la maravillosa y cuidada edición impresa del libro, y a Virginia Vilches Loma por la maquetación y diseño de la cubierta. Y sobre todo muchas gracias a los coordinadores, no solo por este magnífico trabajo que han realizado, sino por su aportación a la Academia y a Málaga en múltiples facetas, siempre con rigor, excelencia, claridad, amabilidad y humildad. La Academia disfruta de una activa sección de Ciencias Sociales y Humanidades que ellos coordinan como prestigiosos científicos y humanistas. La Academia se siente hoy muy honrada de ser de alguna manera la catalizadora de esta iniciativa que llega a feliz término, y renovamos nuestro compromiso de servicio a la libertad, al pensamiento crítico, a la ciencia y a la cultura, siempre desde la independencia y el respeto a los derechos humanos.
Y gracias, como no, al Museo Sándor, verdadero templo de la cultura en Málaga, una cultura compartida, viva, actual, contagiosa, variada y diversa. Gracias, Vanessa, que hoy no puede acompañarnos, Álvaro, Maite y sobre todo al maestro. Y gracias a todos ustedes por su presencia, porque sin su presencia no tendría objeto este acto. Vale. Gracias, Fernando, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, académicos, coordinadores de la obra que hoy nos reúne aquí, Federico Soriguer y Antonio Vieguez, editora Ana del Arco, de Editorial Comares, coordinadora de programas de la Fundación Lili, que no sé dónde anda. Amigos y amigas, buenas tardes a todos y, como diría el gran Miguel Ríos, gracias por estar aquí. Quiero comenzar diciendo que siempre es un placer presentar un libro, y lo es más aún si el libro trata sobre nuestro idioma y sobre ciencia, y sobre todo si unimos ambas cosas, el español y la ciencia. Después comentaré un poco sobre ello. Pero antes, permitidme que responda a las preguntas que algunas veces nos hacen y que probablemente algunos de vosotros también os habréis hecho. ¿Qué hace, a qué se dedica la Fundación Lili? Y sobre todo también, ¿por qué la Fundación Lili presentando un libro sobre el idioma español? Nuestra fundación celebrará el próximo año, en 2026, celebrará el 25 aniversario. Es una entidad sin ánimo de lucro, promovida por la compañía farmacéutica Lili, que lleva más de 140 años y casi 100 medicamentos innovadores, y después de ello sigue buscando el próximo gran descubrimiento y tratando de lograr más formas de hacer que mejore la vida de los pacientes en todo el mundo. Sin embargo, siempre lo hablaba antes con Federico, la Fundación Lili es una fundación singular dentro del conjunto de fundaciones similares en el sector farmacéutico. Decimos esto porque somos la única fundación que no desarrolla programas o proyectos que pudieran tener relación alguna con las áreas de negocio del laboratorio. Es esa, la compañía Lili nos permite hacer lo que queramos, jamás nos dice qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer, pero tenemos una línea roja, y es: no podemos hacer ninguna actividad relacionada con algún área de negocio de la compañía, ya sea tratamientos, patologías, eso lo tenemos prohibido. Así es que con esta cortapisa pues nos tuvimos que dedicar a otras cosas. Desde su creación, en 2001, la actividad de la Fundación ha pivotado sobre 3 líneas de actuación que hemos mantenido a lo largo de todos estos años. Por una parte, el impulso de la ciencia, la mejora de la medicina y la promoción del humanismo en la ciencia, y particularmente en la ciencia biomédica. De tal manera que queremos que la ciencia española tenga el protagonismo que se merece dentro del concierto internacional, y por ello contribuimos a reconocer la labor de nuestros mejores científicos en España con los premios Fundación Lili de investigación biomédica que entregamos anualmente, y también a reconocer la labor de los jóvenes científicos. Y desde hace varios años, con especial fuerza y con especial ilusión, nos dedicamos a promover la cultura científica entre la sociedad a través de proyectos como Citas con la Ciencia o las colaboraciones y convocatorias de premios que en este área están relacionadas con la divulgación de la ciencia.
Con las actividades enmarcadas en el área de medicina intentamos favorecer sobre todo la mejora y la innovación en la enseñanza de la medicina mediante los programas de educación médica que desarrolla la Cátedra Extraordinaria de Educación Médica, Fundación Lili, fruto de un acuerdo en 2007 con la Universidad Complutense de Madrid. Y también hasta hace bien poco a mejorar la gestión sanitaria con el programa de alta dirección de instituciones sanitarias que, en colaboración con el IES, durante 2 décadas ha contribuido a formar a más de 1000 gestores sanitarios en nuestro país. Y por último, en cuanto al tercer pilar, tenemos como objetivo promover los valores fundamentales del humanismo en el ámbito de la ciencia y particularmente de las ciencias de la salud, como decía antes. Quiero destacar en este área los programas de medicina centrada en el paciente y el programa Andrés Laguna, que lleva el nombre del médico y humanista español que fue referente en la Europa del Renacimiento con su Dioscórides, y una cita ineludible, la que convocamos en la Fundación cada 18 de octubre en el histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá, donde anualmente se pronuncia la lección magistral Andrés Laguna. Pero entre todas nuestras actividades, la iniciativa MEDES, que responde a Medicina en Español, ocupa una posición muy especial, ya que es transversal a todas las iniciativas que acabo de comentar. Porque entendemos que fomentar el buen uso del español como lengua de transmisión del conocimiento contribuye también a alcanzar los 3 objetivos que señalaba. Es útil para fomentar el peso de nuestro idioma en la ciencia, ayuda a desarrollar el instrumento más importante que tienen los médicos, que no es otro que el lenguaje y la silla. Y además, un lenguaje más rico y adaptado a nuestro idioma facilita que el conocimiento médico llegue mejor a los pacientes y contribuya a la práctica de una medicina más humanizada. En torno a esta iniciativa MEDES venimos realizando varios programas y proyectos ya muy consolidados. Pongo como ejemplo la celebración anual de la Jornada MEDES, que solemos llevar a cabo en el mes de julio en el Escorial, y cuya 19 edición, ya llevamos 19 años haciéndolo. Estamos preparando en este momento, ya bajo el título El español y la ciencia multilingüe. A esta jornada, que cada año suelen acudir unas 160 personas, está ahí, de verdad, todos invitados. Ahora, me parece que tenéis en la silla, os hemos puesto un programa con un código QR para que tengáis acceso no solamente al libro, sino a el formulario para solicitar que os podamos enviar, por el tema de protección de datos, que os podamos enviar documentación a vuestros correos electrónicos. Así es que el día 7 de julio, San Fermín, celebramos la jornada MEDES en el Escorial y gustosamente los que queráis estar allí, pues tenéis posada y únicamente tenéis que desplazaros y nada, yo os espero. Creemos que debemos aprovechar el potencial del español como lengua de transmisión del conocimiento científico, y como yo mismo y José Antonio Sacristán explicamos en la introducción del libro, estamos convencidos de que la mejor forma de hacerlo es mejorando la calidad de nuestro idioma en el ámbito de la ciencia y aumentando su visibilidad. Y es esto lo que hoy nos trae aquí a Málaga. A ello responde esta colaboración de la Fundación Lili con la Academia Malagueña de Ciencias para la edición de este libro, Uso y cuidado de la lengua española en la ciencia, del cual, sinceramente, nos sentimos muy satisfechos porque encaja perfectamente, como he dicho anteriormente, en los objetivos de la iniciativa MEDES y de cuyos contenidos nos hablarán ahora, los contenidos del libro, nos hablarán ahora los coordinadores a continuación.
Quiero finalizar dando las gracias al Museo Rando por las facilidades para poder presentar aquí este libro en este espacio maravilloso. También, como no, agradecemos su ayuda, su consejo a la editora Ana del Arco y a todo el equipo editorial Comares, siempre una editorial sensible y muy comprometida con la edición cuidada y la edición de calidad. De nuevo, nuestro agradecimiento al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, a los académicos que habéis venido hoy aquí. Gracias por vuestra presencia representando a esta institución y, sobre todo, nuestro agradecimiento a todos los autores de la obra, hay algunos de aquí, y muy especialmente a los coordinadores con quienes ha sido un auténtico lujo poder colaborar. Enhorabuena, Federico, Antonio, por este nuevo libro y por vuestra contribución, en definitiva, a mejorar el uso de la lengua española en la ciencia. Tenéis ahora la palabra en español, así es que muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo voy a ser muy breve porque mi contribución en este acto fundamentalmente se va a reducir a agradecimientos. Yo quiero agradecer en primer lugar al Museo Rando por su hospitalidad de nuevo, que acoge siempre los actos de la Academia de forma muy decidida. Quiero agradecerle a la Academia Malagueña de Ciencias también que haya promovido todo este proyecto, que ha desembocado finalmente en el libro. Por supuesto a la Fundación Ligi porque lo acogió desde el primer momento y solo dio facilidades, y en los tiempos que corren eso es muy de agradecer porque normalmente uno se encuentra obstáculos y problemas. Y por supuesto a la editorial Comares, que como siempre ha hecho una excelente labor editorial. Pero mi agradecimiento va sobre todo para Federico Soria, porque esto es una idea suya. Él fue quien quiso llevar esta iniciativa adelante y quiso contar conmigo. Pero yo he sido su ayudante, porque toda la labor fundamental la ha hecho él. Él se encargó de contactar con los autores, yo solo ayudé con algunos con los que tenía alguna relación más directa, y él es el que ha estado atento a que se fueran recibiendo los artículos, los capítulos, y a que todo estuviera saliendo en su tiempo y orden, ¿no? Mi labor fue finalmente la de editor inicial, ¿no? Porque como ya tengo alguna experiencia por libros colectivos, pues hay una tarea ahí para evitar las erratas y sobre todo para homogeneizar los estilos de citas que suelen ser muy variados, y más entre autores que provienen de diferentes especialidades. Pero digamos que yo he estado encantado en ayudar a Federico en todo este proyecto, pero insisto mucho en que esto es una tarea que ha llevado a él fundamentalmente. Bueno, diré algo muy breve sobre mi concepción del contenido del libro, ¿no? Lo que pienso sobre por qué este tema es importante y por qué había que tratarlo, ¿no? Aunque yo vengo del ámbito de la filosofía de la ciencia, lo que conozco mejor es del mundo editorial ligado a la filosofía. Y he sido editor de 2 revistas de filosofía en España, una aquí en la Universidad de Málaga y otra que se publica en el País Vasco, pero tiene un carácter más internacional. Y he asistido a varias reuniones de editores con el mismo problema. ¿Qué hacemos con el inglés? ¿Ponemos ya toda nuestra revista en inglés o seguimos publicando en español, ¿no? Y mi posición siempre en esas reuniones ha sido que hay que mantener el español, aunque inevitablemente el idioma también en filosofía, el idioma internacional, sí que es el inglés, inevitablemente. Pero yo creo que el español tiene suficientes lectores, sobre todo en Iberoamérica, como para que las revistas de filosofía y de humanidades en general hagan el esfuerzo por mantener una parte sustancial de los artículos en español. Esa ha sido siempre mi posición y creo que es defendible, ¿no? Porque en fin, no todos los países tienen esta suerte. Me consta que en Alemania, por ejemplo,
una buena parte, si no casi todas ya, de las revistas de filosofía se publican en inglés, no en alemán, porque el alemán lo lee muy poca gente, muy poca gente. Yo creo que sería triste que pasara algo parecido así. No sé cómo está la situación en Francia o en Italia, pero desde luego yo creo que en España tenemos un potencial enorme de lectores como para seguir manteniendo una parte sustancial de las publicaciones en revistas académicas en español. ¿Y qué pasa con la ciencia? Bueno, evidentemente las ciencias, los artículos científicos se tienen que publicar en inglés, pero hay más ámbitos de la ciencia donde el español tiene un papel, y es lo que he intentado explicar en el capítulo que escribo ahí, ¿no? Fundamentalmente el ámbito de la comunicación científica y de la divulgación. Yo recuerdo hace ya casi 20 años le pedí a un colega y amigo de la Universidad de Málaga que escribiera un capítulo en español, claro, para un libro de divulgación. Y me dijo, mira Antonio, te lo voy a escribir porque eres un amigo, pero esto es como si lo tirara a la papelera. Desde el punto de vista del currículum, es como si lo tirara a la papelera. Y es verdad, hace 20 años el que un científico escribiera un artículo de divulgación, y más en español, era hasta peligroso para su prestigio académico. Los tiempos han cambiado porque afortunadamente la divulgación científica está adquiriendo un papel importante, hay ese sello de transferencia donde se valora la labor divulgativa, y la labor divulgativa obviamente se hace en español, Y ahí hay un campo enorme, yo creo, que hay que aprovechar para nuestro idioma, el de la comunicación científica, el de la alfabetización científica también, y el que los científicos le expliquen al público qué están haciendo. A mí eso me parece que es fundamental para luchar contra estos excesos que cada vez se ven más de los negacionistas y los anticiencias, ¿no? Antivacunas, etcétera, que muchas veces de lo que adolecen es de un desconocimiento bastante grande de lo que la ciencia hace, ¿no? Y yo creo que este libro pues ayuda a poner eso de relevancia, ¿no? Ayuda a mostrar que, aunque evidentemente el currículum de un científico hoy día se tiene que hacer con artículos en inglés, en revistas internacionales, hay todavía un amplio espacio para el uso del español en la ciencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que en pocos sitios se puede asistir a un acto académico debajo de un naranjo centenario y con el canto de las gaviotas y de las tórtolas al mismo tiempo, ¿no? En todo caso, gracias a la brevedad y a la generosidad de Antonio, pues yo me voy a permitir unos minutos más, ¿no? Antonio lo conocí, no sé si en los 90 seguramente, ¿no? Probablemente. Y yo creía que yo era el único que había leído a Popper. No, había leído ya algunos trabajos que entonces no me acordaba de su nombre, de un joven profesor de la universidad, que luego supe que se llamaba Antonio Diegues, y que después me presenté un día en su despacho cuando fui director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, para pedirle que participara en nuestros proyectos, él como catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, porque de pronto desde el instituto estábamos descubriendo que en Málaga, y no fue solo Antonio, pero había, por ejemplo, una cátedra de Lógica y Filosofía de la Ciencia, es decir, que estaba pensando en cómo nosotros estábamos haciendo o intentábamos hacer ciencia. Desde entonces, y esto lo he dicho muchas veces en público, casi nunca delante de Antonio, porque sé que es un hombre modesto, lo considero mi joven maestro, ¿no? Gracias, Antonio, por tus palabras. Gracias también, y ya se han dado por las personas que me han precedido, gracias a la Academia. Fernando, de nuevo, gracias por tus palabras y por el trabajo que estás haciendo al frente de la regeneración de la Academia Malagueña de Ciencias. 150 años pesan mucho, ¿verdad? Y hay que estar constantemente rejuveneciéndolo, y tú lo estás consiguiendo. Gracias al Museo Random, siempre nos ofrece una generosísima hospitalidad, nos hace fácil lo difícil, y gracias a la editorial Comares nos ha demostrado una vez más que no es fácil ser un buen editor, pero cuando uno se encuentra con un buen editor
el publicar se convierte en una gozada y no en un sufrimiento, como a veces nos ocurre a los que tenemos a veces la tentación de publicar. Y gracias a la Fundación Lee y a los autores a los que ahora después le dedicaré algún comentario añadido. Pero permítanme que improvise ahora. Tengo aquí un pequeño guión, pero que improvise un par de comentarios a la vista de la realidad, como está discurriendo, ¿no? Por un lado, que este acto, como tantos otros, es un acto de comunión, es un acto de religión, es un acto de religación. Para los que no somos fideístas, encontrar que en la comunicación interpersonal hay algo de sagrado, estos actos no diré que sustituyen a la necesidad fideísta que tenemos todos los seres humanos, pero sí que de alguna forma nos produce un placer espiritual que es muy satisfactorio, y este lo es. Por ejemplo, por poderse encontrar con amigos que uno no esperaba, como mi querido amigo Jerónimo Pachón, o tantos otros que hay aquí, que no puedo citar a todos, pero sí que me permito uno. Yo terminé la carrera de medicina en el año 1969. Llevo más de 50 años de médico, 11 jubilado, pero médico al fin, y fui muchos años adjunto, luego jefe de servicio de un gran servicio de un hospital público y luego director de un gran instituto de investigación. Como en estas condiciones he tenido que tener mucha e intensa relación con la industria farmacéutica. Las relaciones con la industria farmacéutica no siempre son fáciles para los médicos, están cargadas de tentaciones, y los que me conocen saben lo riguroso, lo rígido a veces que yo he sido en establecer una relación de transparencia y de profesionalidad con las compañías farmacéuticas. Pues bien, hoy tengo el placer de encontrarme aquí con un viejo amigo que ha sido mi maestro en esta correspondencia de cordialidad entre una compañía farmacéutica, que es Pepe Granado, que está aquí sentado, que ha sido todo en el mundo de la delegación farmacéutica, y encontrarme con él ha sido para mí una enorme satisfacción, fundamentalmente porque me permite hoy aquí en público, en este acto de comunión, expresar mi reconocimiento a personas, pero que hoy la identifico con Pepe Granado, fundamentalmente porque él ha trabajado para la compañía durante mucho tiempo, y esto hace que sirva para mí como muestra y como ejemplo de lo que quiero reconocer, ¿no? Pepe ha sido para mí también, no sé si es mayor que yo o no, pero en todo caso también un maestro de correspondencia en esta relación no siempre fácil entre las compañías farmacéuticas y los médicos, especialmente si hay alguien como yo que he sido muy crítico, sobre todo con los médicos, en esta correspondencia. Bueno, y dicho esto, ya me veo en la obligación de hablar de lo que nos corresponde y lo que nos trae aquí ahora. En primer lugar, yo quisiera decir lo que no es este libro. Este libro no es un manual de cómo se debe hablar, ni en qué lengua se debe hablar. La lengua no la hacen las academias ni la hacen los lingüistas. La lengua la hacen, como muy bien saben los lingüistas que hay aquí en la sala, los ciudadanos, los usuarios, ¿no? La lengua es un bien inmaterial, democrático y gratuito. Eso es lo que es la lengua. Y lo demás, lo más que podemos hacer es hablarla, y hablarla bien, pero no intentar inventar la lengua ni cambiarla. En segundo lugar, tampoco este libro es un alegato sobre la conveniencia de sustituir el inglés como lengua franca. Bueno, decía William Faulkner, en su referencia al tiempo, que esto se trataría de una batalla que no solo no se puede ganar, sino que ni siquiera se libra, ¿no? Como muy bien adelantado Antonio con otras palabras. Este libro tampoco es un ensayo sobre si es posible pensar en español, ¿no? Y no es que a mí se me haya ocurrido esta idea de si es posible pensar en español. De hecho, de alguna manera, este título, Pensar en español, es el título de un libro de Reyes Mate, uno de los grandes filósofos españoles, que de una manera algo mañana, algo trágica, algo pesimista, reflexiona sobre si es posible pensar en español. Pero a pesar de ese pesimismo, en el libro se sugiere que en un mundo dominado por el inglés como lengua franca, el español ofrece un modo de pensar formalmente diferente y materialmente creativo, entendiendo sus rasgos característicos en su dimensión iberoamericana. Una cuestión muy importante que el profesor García Galindo ha aportado un capítulo que le recomiendo que lo leáis, que a lo mejor incluso hace alguna precisión a ese respecto en su intervención. Seguramente muchos de vosotros conocéis este movimiento anglosajón, fundamentalmente americano, que se llama English Only.
Es un movimiento, incluso académico, pero fundamentalmente político, que lo ha liderado y lo encabeza en este momento el presidente Trump, que, como ya saben, ha prohibido el uso del español en las instituciones federales y decretado que el inglés es la única lengua oficial de un país que en realidad es multicultural y multilingüe, ¿no? Como Estados Unidos. Es un acto totalitario, sin duda alguna. Aún así, y a pesar de este multilingüismo social en el mundo anglosajón norteamericano, los norteamericanos el mundo anglosajón solo publica el 3% de traducciones, lo que revela una inquietante autofagia cultural. En un mundo cada vez más global, en el cual el inglés es la lengua más recurrida por la ciencia y la tecnología, nuestro idioma asimila y en ocasiones hasta hispaniza palabras y conceptos provenientes de este idioma, que al fin y al cabo enriquecen el nuestro. No hay que tenerle miedo a los términos ingleses si nosotros somos capaces de introducirlos e incluirlos en nuestro idioma, que es un idioma construido a partir de 1000 procedencias, como muy conocen los lingüistas. Algunos de ellos han escrito dos capítulos al menos en el libro precioso de algunas palabras y su procedencia de lenguas foráneas, ahora foráneas del español. En todo caso, Leonardo Padura, el gran escritor cubano, el 25 de abril de este año, con motivo del Día del Idioma Español que se celebra por las Naciones Unidas los 23 de abril, pues dice que para concienciar acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial, quiere decir que se celebra este 23 para celebrar el uso del español como idioma de la cultura y idioma oficial de la ONU. Porque seguramente muchos o algunos de ustedes no saben que el español es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU, junto con el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Es decir, de los idiomas utilizados en las reuniones y documentos oficiales de la ONU. Uno de estos 6 idiomas es el español. Este 23 de abril, como bien saben, rememora el día de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes, que es también casualmente el día en que murió William Shakespeare, y también, y se olvida con frecuencia, el que murió el Inca Garcilaso de la Vega, que es el primer hombre que en su literatura dejó constancia del nacimiento cultural de un nuevo mundo. Es la segunda vez que hablo de un nuevo mundo y de Iberoamérica, porque, como muy bien ha dejado constancia en el libro el profesor García Galindo, la cultura, la lengua española no es importante porque haya nacido en España, es importante porque hoy la hablan 500 millones de personas y España tiene 40 y tantos millones de personas. Y dicho lo que no es este libro, les diré ahora lo que sí es, o creemos que es este libro. Este libro es la continuación de la declaración sobre el uso y cuidado de la lengua española en la ciencia que hizo la Academia Malagueña de Ciencias ya en noviembre del año 2021. Fue una declaración que tuvo la trascendencia que tuvo y tuvo el recorrido que tuvo. Y es la continuación de ya una antigua preocupación en toda España que se viene haciendo visible en iniciativas como la publicada en el año 2013, financiada por la Fundación del BVA, la Fundación Telefónica, que se llamó El Español Lengua de Comunicación Científica, valor económico del español, y en donde se revisa el papel del español en las diferentes áreas del saber, desde la económica hasta la literaria o la científica. Y es también la continuación, y ahora también parte de, la labor de la propia Fundación LIS, como muy bien ha explicado Manuel Guzmán, cuyo empeño sobre la revalorización de la ciencia española y de la ciencia en español queda recogida en numerosas publicaciones que yo voy conociendo desde hace años y que algunas especialmente destaco porque a mí me han resultado especialmente de interés y de utilidad, ¿no? Como por ejemplo reflexiones sobre la ciencia en España, cómo salir del atolladero con la Fundación Ortega y Gasset, o lo que él ha comentado del proyecto Medicina en Español, las publicaciones que creo que van ya por el volumen 7 de Fernando Navarro, la aventura de divulgar ciencia en español con éxito, clave y herramienta, y recientemente patrocinado por la Fundación Ligic en colaboración con The Conversation y con la Fundación Arece, o lo que él ha comentado de las colaboraciones con la Universidad Complutense, los cursos de verano, la conferencia de Andrés Laguna, etcétera, etcétera, que ahorro
extenderme porque muy bien Manuel nos lo ha dicho con mayor precisión. Y fue precisamente este interés de la Fundación Lilly por el valor del español de la ciencia lo que nos llevó al profesor Diegue y a mí mismo a invitar al presidente de la Fundación Lilly, al doctor José Antonio Sacristán, a escribir un capítulo en este libro que hoy presentamos. Cuando Sacristán recibió, junto al resto de los autores, que hoy algunos nos acompañan, aquí y ahí al otro lado también, ¿no? Le presentamos y le entregamos y leyó los borradores de todos los capítulos, nos llamó proponiendo que el libro se convirtiese en parte de este proyecto de difusión de la ciencia en español que la Fundación Lilly viene manteniendo desde hace décadas. Ni el doctor Orellana, presidente de la Academia, ni la Junta de Gobierno, ni desde luego Antonio Diegues, ni yo mismo, lo dudamos un minuto, Manuel. La publicación por la Fundación Lilly nos pareció una gran oportunidad al vincular la edición a un proyecto institucional de largo alcance que daría al libro una visibilidad que seguramente de otra manera no alcanzaría. Solo hubo que hacer mínimas modificaciones, convirtiendo el capítulo escrito por José Antonio Sacristán y Manuel Guzmán en una introducción al libro, ahora como patrocinadores o mecenas. Pero además, esta iniciativa que nos convoca a reflexionar sobre el papel de la lengua española en la ciencia forma parte de un movimiento universal dentro de esa gran corriente que se suele llamar Open Science, ciencia abierta o ciencia ciudadana, que llama la atención sobre los peligros del monolingüismo. Este libro es sobre todo un empeño por mejorar la utilización de la lengua española en la ciencia, con la convicción de que hacer ciencia, como cualquier acto creativo, es la consecuencia de pensar claro. Lo dejó dicho Nietzsche en Así habló Zaratustra: hay espíritus que enturbian las aguas para hacerlas parecer profundas. Y así parece a veces la jerigonza de algunos técnicos científicos, según utilizando la técnica, la terminología de Javier Echeverría en el libro, cuando habla de los técnicos científicos para incluir el adjetivo o el prefijo tecno en cualquier actividad que hoy hagamos los seres humanos. Generalmente se habla de la destrucción de la Torre de Babel como un castigo divino, pero por el contrario, la pluralidad lingüística no es más que el reconocimiento de una característica humana, la diversidad cultural, esa que a semejanza de la diversidad biológica ha permitido a la humanidad llegar hasta aquí, pues el monolingüismo ha sido siempre una ambición totalitaria de quienes utilizan la lengua como instrumento de control social. Es el caso también, por ejemplo, de iniciativas como la iniciativa Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación científica, citada por varios autores en varios capítulos del libro, responsable de la campaña In All Language, en todos los idiomas, una llamada de atención para los gestores de política científica, líderes universitarios, instituciones de investigación, financiadores y patrocinadores, bibliotecas, investigadores, para promover el multilingüismo en la comunicación científica. Si uno entra en la página web de este movimiento in todos los idiomas, In All Language, dice, y lo leo porque me hizo gracia, ¿no? Así nos gusta. El multilingüismo mantiene viva la investigación localmente relevante. Protégelo. Difundir resultados de investigación en tu propio idioma crea impacto. Apóyalo. Es crucial para interlocutar con la sociedad y para compartir el conocimiento más allá de la academia. Promuévelo. La infraestructura para la comunicación científica en lenguas nacionales es frágil. No la pierdas. Este libro no hubiera sido posible sin la generosa colaboración de los autores, en cuyo nombre hoy dos hay aquí sentados en esta mesa. Por un lado, la profesora Mercedes Chile, catedrática de matemáticas, autora del capítulo El español, lengua de la inteligencia, y el profesor Juan Antonio García Galindo, autor del capítulo El espacio iberoamericano del conocimiento, ciencia y cultura en español y portugués, cuya colaboración no diría que fue un acierto, porque sería una tontería por mi parte, pero sí que fue un acierto porque sí que abrió el libro al mundo iberoamericano, en el que no todos habíamos pensado suficientemente, como he dicho ya en un par de ocasiones en esta presentación. Nos acompaña también entre el público autores como el profesor Antonio Jiménez Blanco, gracias Antonio por venir, autor del capítulo Notas sobre el español jurídico, la profesora Inmaculada Cotil de Santos Díaz, está por ahí, autora del capítulo La lengua como puente de unión entre la ciencia y la sociedad, y el profesor Enrique Viguera, que me ha parecido verlo entrar
también hace unos momentos, al principio, autor del capítulo Divulgación científica en español, a los que le daremos, cuando comencemos lo que podríamos llamar el debate, mal llamado, al comienzo les rogaremos que hagan una breve intervención al comienzo del debate. A todos ellos, en nombre de la Academia Malagueña de Ciencias, gracias. En todo caso, como dice Antonio Diegues en su capítulo, una de las mejores cosas que podría hacerse para el uso del español en la ciencia sería mejorar el apoyo público a la ciencia que se hace en los países de habla hispana, en los que la inversión en investigación en relación con el PBI sigue dejando mucho que desear. No sabemos cuál será el futuro. Esta mañana, hablando con Álvaro, no sé si está Álvaro por ahí, del Museo de Fernando, gerente del museo, acababa de volver de China, ahora está Vanessa en China porque van a llevar las obras del maestro, las van a llevar a China, y le pregunté, Álvaro, ¿cómo te has entendido con los chinos? Y dice, bueno, en inglés. No, porque casi nadie habla inglés. No, y me saca el móvil y se le hace unas preguntas y se me ponen a hablarme en chino. Bueno, es que la tecnología hoy te permite y te permitirá mucho más y de manera mucho más fácil en el futuro, realmente a través de la tecnología, mantener una conversación universal sin necesidad necesariamente de aprender chino, ¿no? De hecho, como dice David Fernández Vítores, uno de los autores de uno de los capítulos, estamos abriendo una nueva senda hacia un futuro no muy lejano, en el que cada científico redactará los artículos en su propia lengua y serán Internet y sus distintas aplicaciones las encargadas de verter estos contenidos al resto de las lenguas. Sé que no es así exactamente, pero déjenme que yo me lo crea, ¿no? En este momento. En este nuevo escenario, el idioma, y esta es la parte a la que quiero llegar, en este nuevo escenario, dice Fernández Vítores, en este nuevo escenario, el idioma que más tiene que perder es aquel que más ha conseguido capitalizar su posición de lengua franca en los últimos años, es decir, el inglés. Bueno, no añado y que lo veamos, ¿no? Y por último, les recomendamos que lean el libro y sobre todo, con la Real Academia Española de la Lengua, nuestra última y mínima recomendación sería la siguiente: no digáis en inglés lo que podéis decir en español. Pues, muchas gracias a todos por la atención. Y ahora Mercedes tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los coordinadores del libro, a Federico Soriguer y a Antonio Diegues, así como a la Academia Malagueña de Ciencias por haberme invitado a participar como autora de uno de los capítulos de esta magnífica obra. Me siento honrada por tener tan excelsos acompañantes. Y mi gratitud especial a la editorial Comares y a la Fundación Lili y desde luego al Museo Jorge Rando. Creer en la palabra escrita, plasmada en un texto que se ha convertido en libro, es muestra de que se entiende al ser humano de manera integral, en su dimensión intelectual y en la material. Somos mente y somos cuerpo, ambas son componentes de nuestra esencialidad, de nuestro ser, de nuestro yo, y aunque parecen dos, son una única cosa. Y los libros físicos interpelan a ambas dimensiones, son alimento para el pensamiento y también se experimentan a través del cuerpo. El capítulo que he escrito se titula El español, lengua de la inteligencia, inteligencia con I mayúscula. Defiende, espero que con solidez, que la inteligencia artificial debe alimentarse, programarse y expresarse en nuestro idioma, el español, pues solo nuestra lengua puede representar nuestra realidad, nuestra forma de vivir y de pensar. Porque somos a través del lenguaje, nos relacionamos, nos entregamos al mundo y lo vivimos y tratamos de capturarlo a través de nuestra lengua. La lengua modela nuestra percepción del mundo. Cada lengua tiene un vivir y un pensar intrínsecos. La lengua además no es un código universal, es nuestra madre y nuestro padre. Nos permite aproximarnos a la realidad. Cuanto más rico es nuestro lenguaje, de manera más fecunda experimentamos la realidad. De manera más profunda y más fructífera nos construimos. Pero no somos lo mismo en una lengua que lo que seríamos si nos expresáramos en otra. Vamos a ver algunos ejemplos.
Hay palabras que se traducen a casi cualquier idioma sin necesidad de conocer su contexto. Por ejemplo, los números 1, 2, 3 pues tienen su correspondiente en inglés, en francés y en casi cualquier otra lengua. Pero como Julián María se encargó de destacar, hay otras palabras, como por ejemplo la palabra ilusión, que según el significado que tengan deben ser traducidas por un término o por otro. La palabra ilusión, además de significar burla, engaño, como cuando decimos eso que vives es una ilusión, tiene un significado positivo. Por ejemplo, cuando decimos que algo nos hace mucha ilusión, como por ejemplo estar hoy aquí. Significado que no es compartido por la misma palabra en las demás lenguas. Esto demuestra que no puede haber traducciones automáticas entre lenguas. Y es más, las traducciones no son exactas, son interpretaciones. Dice Javier Marías que una obra traducida no es ya exactamente, no puede ser exactamente la obra del autor que la escribió. La propia y brutal modificación que supone el cambio de lengua invalida esta posibilidad, impide que se trate de la misma obra. Y yo añado que ni siquiera una obra escrita representa exactamente lo que queremos. Cuando expresamos con palabras lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos, no lo hacemos con exactitud, lo hacemos de manera aproximada. Estamos traduciendo eso que vemos, que percibimos, que sentimos. Es decir, que entre la realidad y lo que la lengua transmite hay una distancia y que entre dos lenguas distintas también hay una distancia. Distancia que se traduce en la distancia entre realidades percibidas en lenguas distintas. Sintetizando lo dicho, como primer elemento diría que no existe una forma directa de pasar de una lengua a otra distinta. Como segundo elemento, que cada lengua tiene un vivir y un pensar intrínsecos. Y como tercer elemento, que toda traducción de una lengua a otra es una interpretación, no es una traslación exacta. La lengua, desde luego, es una herramienta potente. Dice Emilio Lledó que la lengua no solo expresa la realidad, sino sobre todo la idealidad, la forma suprema de la libertad, de la creatividad. Es una herramienta que proporciona una aproximación concreta a la realidad. Eso constituye nuestro cuarto elemento. Lenguaje es también el que utilizan las matemáticas, bien lo sabemos. Un lenguaje abstracto, sumamente útil, gracias al que podemos expresar y resolver problemas. Parte de las matemáticas son los algoritmos, tan en moda hoy en día. Un algoritmo no es más que una instrucción que, seguida en el orden indicado, nos permite resolver algo. Por ejemplo, el algoritmo de la división que nos enseñan cuando estamos en el colegio. La inteligencia artificial, ese ente que ha invadido nuestras vidas, que ciertos individuos pretenden hacernos creer que es inteligencia como la humana, con la que aspiran a despojarnos de nuestra esencia, a sustituirnos, no es más que el resultado de los algoritmos. La inteligencia artificial no es más que datos, algoritmos y estadística, y una imitación de la realidad, pero imitación al fin y al cabo. Hay un quinto elemento que me gustaría destacar y es que entre la realidad y el lenguaje, cualquiera que sea, existe distancia. Aplicado a los algoritmos, que son instrucciones matemáticas, podemos afirmar que entre los algoritmos y la realidad existe una distancia. La inteligencia artificial usa un lenguaje de las matemáticas, y como lenguaje que es, tiene sus limitaciones. No representa fielmente a la realidad. La inteligencia artificial nos imita, pero no de manera fidedigna. Para comprender el alcance de la inteligencia artificial me gusta decir una frase que es que las matemáticas son el lenguaje de la inteligencia artificial y los algoritmos son su gramática. Esto es lo que llamamos en el capítulo el séptimo elemento. Puesto que hay una distancia entre lenguajes distintos, hay una distancia entre el algoritmo escrito en un lenguaje que no es el español y el algoritmo escrito en nuestro propio idioma. Es por ello fundamental que haya un corpus en español de la inteligencia artificial. Deben hacerse y deben pensarse en español los algoritmos. El algoritmo en una lengua, el inglés, por ejemplo, traducido a otra, el español, por ejemplo, proporciona una aproximación a la realidad distinta que la obtenida si directamente el algoritmo hubiera estado escrito en español. Por lo tanto, la inteligencia artificial, su corpus, los algoritmos y las ideas tras ellos deben habitar en español. Además, los algoritmos y la inteligencia artificial se nutren de datos.
Si queremos que la inteligencia artificial, herramienta sumamente útil para el desarrollo humano, cuando se usa bien, se aproxime a nuestra realidad y que nuestra realidad se beneficie de ella, debemos hacer que esa inteligencia artificial se nutra en español. No hacerlo y dejarnos caer en brazos de una IA no controlada, como la IA actualmente existente, o controlada, como la esperable, exclusivamente por otra lengua, sería perder nuestra realidad, nuestra sustancia y nuestra esencia. Y pregunto, ¿vamos a conformarnos con una interpretación de lo que es nuestra realidad, ya que toda traducción es una interpretación? Para concluir, quisiera mencionar a Emilio Lledó. Explica en su elogio de la infelicidad que no fue grande su sorpresa cuando, estudiando la literatura griega, descubrí que la felicidad se alimentaba de bienes materiales, por así decir, y que ser feliz era, en el fondo, tener más. Tener tierras, casas, esclavos, ánforas, vestidos, todo ello servía para asegurar la siempre inestable y frágil existencia. Era pues natural que la vida, sustentada en el cuerpo, en sus necesidades, en su salud, encontrase una forma de equilibrio en esas cosas reales, que ayudaban a defenderla y afirmarla. El bienestar se debía efectivamente a la ausencia de angustia y preocupación por el bien tener. En el mismo libro dice que en la frontera de esa indigencia comenzó, sin embargo, a aletear otra forma de felicidad. A medida que el lenguaje se fue convirtiendo en algo más íntimo que un mero indicio de señalar el mundo y de comunicarse sobre esas señales, las palabras empezaron a descubrir y a describir un universo más abstracto, más ideal que la escueta referencia a las cosas. Y en ese descubrimiento fue naciendo un sentimiento parecido al bienestar, pero que no surgía por la seguridad que daban las cosas, aquellos bienes que se tenían y que nos afirmaban con su posesión la vida. El bienestar se transformó en bien ser. La instalación casi exclusiva en la felicidad que descansaba sobre el mundo de las cosas se hizo presente en el mundo de los sentimientos. Una serie de palabras empezaron a describir en la literatura griega ese equilibrio, esa sensatez, esa alegría que provenía de los inescrutados territorios de la mismidad. Un sentimiento de paz interior que se conformaba con poco, con poder acallar la voz de la carne que exige el alimento, la luz y el aire para seguir latiendo, tal y como enseñaba Epicuro. Y lo menciono porque explica muy bien cómo del bien tener se pasa al bienestar y del bienestar al bien ser, es decir, bien tener, bienestar y bien ser. Las empresas occidentales que controlan los cambios tecnológicos que parecen querer arrasar nuestra vida, occidentales y alguna oriental, tal y como la conocíamos, se interesan por lograr que nuestro bien ser sea el proporcionado por sus algoritmos opacos, que son pensados teniendo en cuenta sus intereses, no los intereses del ser humano. Si dejamos que esto ocurra e invada nuestra privacidad por completo, nuestro pensamiento, si permitimos que lo manipulen, iremos hacia un mal ser. Ese mal ser se reflejará en nuestro cuerpo, que no puede desligarse de nuestra idealidad y provocará su malestar y, por tanto, nuestro malestar. Del malestar pasaremos sin transición al maltener. Ese maltener ya ha hecho su aparición. El mal uso de esta tecnología desbordante que nos invade está produciendo un aumento de la desigualdad. Se están esquilmando tanto los recursos naturales como los humanos, necesarios en cantidades ingentes para la alimentación y el mantenimiento de las máquinas y para la clasificación, el etiquetado, la corrección de errores, etc., de la inmensa cantidad de información de la que se nutren los algoritmos. No podemos permitir que la mal llamada inteligencia artificial engulle y borre la huella de la evolución que nos ha llevado del bien tener al bienestar y de aquí al bien ser. Que nos haga no solo retroceder por la senda ya transitada, sino convertirnos en personas desalentadas, desanimadas, que son conducidas y anulada ya nuestra voluntad hacia un mal ser, un malestar y un mal tener. Ese sería, desde luego, el fin de la inteligencia humana. Muchas gracias. Buenas tardes, en primer lugar. La verdad
es un placer y un honor estar en este acto de presentación de este libro de la Academia Malagueña de Ciencias y en este marco incomparable que tenemos en este momento y que ha señalado además Federico hace un rato. Yo no voy a hablar de mi libro, por decirlo de alguna manera, no voy a hablar de mi capítulo, a sugerencia también de uno de los editores. Voy simplemente a hacer una contribución, una reflexión, justamente al espíritu de la obra. Pero en primer lugar, permítanme que agradezca a los coordinadores del libro, a los doctores Federico Soriguer y Antonio Dieguez, la invitación que me han hecho para pronunciar unas breves palabras en este acto de presentación de la obra y para hacerlo junto con Mercedes Sile Molina en representación del resto de autores, aunque luego he podido oír que además van a intervenir, lo cual me complace aún más. Ostentar esta representación, aunque sea como en esta ocasión de manera efímera, es una responsabilidad por la autoridad intelectual y la valía personal de cada uno de ellos, y porque cualquiera de ellos podía hacer uso de esta tribuna con igual o mayor solvencia que quien os habla. Pero es también un verdadero honor poder hacerlo, porque me da la ocasión de poner énfasis en la importancia de esta publicación por encima incluso del propio producto editorial, pues la oportunidad y la pertinencia de su publicación no solo está fuera de toda duda, sino que responde además a una inquietud generalizada en muchos ámbitos del conocimiento en todo el mundo hispanohablante y a una reclamación constante de muchos investigadores en el que debe denominarse espacio iberoamericano del conocimiento, al que ha hecho referencia Federico y al que yo dedico algunas palabras en el libro, porque considero además que justamente este es un espacio en el que el desarrollo del español en la ciencia debe ser una apuesta absolutamente decidida. Conozco, por otro lado, la importante actividad desplegada por la Academia Malagueña de Ciencias en pro de la defensa del español en la ciencia y por su presidente, el doctor Fernando Orellana, fruto de la cual es este libro coordinado por dos de sus destacados académicos comprometidos desde el primer momento con esta noble tarea. A ellos y a todos los autores les debemos que hoy estemos presentando una obra que es singular por su especificidad, lo diré, pero es universal por su problemática. Asimismo, debemos a la Fundación Lili y a la editorial Comares, mando un saludo a Ana del Arco y a los representantes de la Fundación, que hayan acogido con entusiasmo la edición de esta obra. En mis breves palabras, que serán de acompañamiento a los coordinadores en este acto, no voy a enumerar ni a describir las numerosas e importantes aportaciones de este libro, algo que ya han hecho los editores de la presente obra, sino, como he mencionado, a reflexionar, siquiera sucintamente, sobre la necesidad de seguir impulsando y promoviendo el uso del idioma español en la transmisión de conocimiento, tal como se reitera en este libro. Porque es este el espíritu de la obra. No tiene el lector entre las manos un libro de lengua española, sino un libro interdisciplinar que reivindica el español como lengua científica. Reclamación y reivindicación que hoy más que nunca es una necesidad. Pero no estamos, como ya también se ha dicho en esta mesa, frente al uso de otras lenguas, especialmente el inglés, en las relaciones académicas y científicas. Al contrario, entendemos que este ha sido un logro muy importante para la comunidad científica que hay que seguir promoviendo. Pero eso sí, hemos de aspirar a construir un espacio nuevo, no excluyente, que permita cohesionar a la comunidad hispanohablante en el mundo en torno a la producción de conocimiento en español, el segundo idioma más hablado del mundo como lengua materna, después del chino mandarín, el cuarto en número total de hispanohablantes en el mundo, detrás del inglés, el chino y el hindi, y que prácticamente se ha convertido en el segundo idioma en Estados Unidos y en la Unión Europea, además de ser el tercer idioma más usado en Internet, el segundo en grandes plataformas digitales y la cuarta lengua más estudiada, según datos del informe El español en el mundo del Instituto Cervantes. El idioma es la lengua de una nación o pueblo o conjunto de ellos,
mediante la que nos comunicamos y relacionamos, y es vehículo de nuestro pensamiento. El estudio de la evolución humana ha podido constatar que el desarrollo del cerebro ha venido acompañado del desarrollo del lenguaje y que ello ha facilitado la complejidad de nuestro pensamiento. Lengua y pensamiento se retroalimentan y se nutren a sí mismos de la experiencia personal, de la educación, de la familia, de la sociedad o de los medios y redes de comunicación. Todo este conjunto de influencias y de códigos diferentes contribuyen sin lugar a dudas a la riqueza de nuestra comunicación social e interpersonal y potencian la creación y desarrollo de una cultura propia. Sin embargo, la lengua ha mantenido históricamente relaciones con el poder. Los imperialismos, para conseguir sus objetivos económicos y políticos, favorecieron la expansión de una determinada religión, de una determinada cultura y de una determinada lengua, las suyas propias. Y aquella lengua acabó convirtiéndose en hegemónica en diversos momentos de la historia y en diferentes territorios, con las consecuencias sociales, culturales y lingüísticas que ello supuso. Por ejemplo, la expansión y evolución del latín condujo, como todos saben, a la aparición de las lenguas romances, de las que son deudores el español y el portugués, que siglos más tarde se extendieron por el mundo en la etapa de los descubrimientos y que han contribuido a la creación de una comunidad iberoamericana condenada a entenderse. Y posteriormente el inglés, merced a la expansión del Imperio Británico, cuya influencia llegó a todos los continentes, por no hablar de otros idiomas y de otros imperios. Pero hablar en español, la expresión que aquí ya se ha utilizado, en un idioma que ya hablan y entienden más de 600 millones de personas en todo el mundo, no es suficiente para construir una cultura de bases sólidas, aunque sea esta una condición sine qua non. La producción de contenidos de calidad para esa comunicación es fundamental si no queremos banalizar nuestra cultura y mantenerla viva, y para ello hay que pensar en español, escribir en español y hacer ciencia en español. Hay que generar conocimiento en español que podamos compartir con los centros de producción y transmisión de conocimiento de la amplia comunidad hispanohablante en todo el mundo, con las escuelas, con las universidades, con las empresas, con las instituciones, algo que además organismos internacionales de carácter iberoamericano vienen fomentando, aunque sin mucho éxito. Y hay que pensar para actuar, para generar conocimiento teórico y aplicado que revierta en nuestras sociedades. Pensar en definitiva en español para entendernos entre nosotros y progresar juntos, pero también para situarnos en el mundo. En un mundo multipolar como el actual, esto adquiere todo el sentido. Promover en suma el español como lengua de pensamiento, como han hecho numerosos escritores, pensadores y científicos que han utilizado el español como lengua de creación desde el siglo XVI hasta la actualidad, y de un modo particular y en pequeño homenaje a ellos, como hicieron los pensadores de la Edad de Plata, que sobreponiéndose a una tradición poco fecunda del pensamiento español en los siglos anteriores, recuperaron la voz y la esperanza, convirtiéndose en referentes del tiempo que les había tocado vivir. Pienso en Unamuno, Ortega, José Gaos, María Zambrano y más tarde Julián Marías. Por fin la filosofía española trataba de conectar con el público en general, aunque aún con aportaciones procedentes todavía de la mística y de la literatura. Ortega y Gasset y María Zambrano son dos de esos exponentes que valoraron la lengua española como vehículo primordial para expresar la realidad, ambos con la finalidad de llegar al otro, de proyectar a la sociedad las inquietudes de su pensamiento. Ortega, preocupado por la relación entre el individuo y su entorno, encontró esta conexión con el público en el periodismo, actividad que también desarrolló María Zambrano a lo largo de su vida. Y María Zambrano, tan nuestra, pero también tan olvidada por muchos, quien desarrolló su pensamiento y su obra principalmente en español, porque el español siguió siendo la lengua del exilio, la lengua que ella misma, el exilio que ella misma sufrió, la lengua creadora en la que se expresaba la principal seña de identidad de aquellos que se vieron obligados a salir fuera de España tras la Guerra Civil y porque a ella misma le preocupaba el concepto de España. Afortunadamente,
y gracias a la apertura llevada a cabo por aquellos y otros intelectuales y científicos, filosofía y ciencia se conciben hoy como dos formas complementarias e incluso convergentes de conocimiento, sobre todo al desprenderse, en mi opinión, parcialmente la filosofía de sus atributos más metafísicos y acercarse a la realidad del mundo actual y a sus problemas humanos y sociales. Y en ese nuevo contexto intelectual, la ciencia, ya sea física o natural, social o humana, puede mejor que nunca contribuir a crear un espacio de conocimiento en español que, trascendiendo las fronteras de la península ibérica, llegue a toda la geografía hispanohablante, desarrollando sinergias que ya existen con el portugués en el espacio iberoamericano y en relación de igualdad con el inglés en aquellos escenarios que lo precisen, promoviendo también sin complejos el bilingüismo. La ciencia y la cultura en español tienen una serie de deudas pendientes y debe contribuir a ganar la batalla del relato que han perdido frente a idiomas más hegemónicos. Toda lengua carga siempre con la mochila que contiene la historia del pueblo que la habla. La leyenda negra, por ejemplo, se construyó en inglés y se extendió por todo el orbe, allí por donde se extendía el Imperio Británico, para luego ser interiorizada en español como resultado de un cierto complejo de inferioridad político y cultural. Del mismo modo que el predominio del inglés en la ciencia es producto del imperialismo científico anglosajón, que sin duda, por su mayor desarrollo no solo científico, sino también económico, ha conseguido convertir en lengua vehicular al idioma de Shakespeare, tanto en este ámbito como en otros. Así ha funcionado la geopolítica de los grandes estados que han condicionado la historia del mundo de los siglos XIX y XX. No hacemos, pues, nada extraño en la actual coyuntura mundial si ahora alzamos nuestra voz en español desde la ciencia, conscientes de que tenemos que seguir trabajando, sin duda, porque es la voz de nuestros investigadores y también de nuestros ciudadanos, que son, a la postre, los destinatarios de un conocimiento exento de prejuicios y sujeto siempre a la comprobación científica y a la veracidad de los hechos y acontecimientos. Ha escrito María Zambrano que solo se justifica y vivifica la inteligencia cuando por sus palabras corre la sangre de una realidad verdadera. Y esa es tarea del intelectual y del científico, escuchar esa voz y hacerla inteligible. Yo deseo finalizar mis palabras de nuevo con el agradecimiento a la Academia Malagueña de Ciencias, a la Fundación Lili, a la Editorial Comares, por haber hecho realidad este proyecto editorial que, como aquí se ha dicho, es con seguridad mucho más que un libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Vamos a abrir este pequeño debate, pero como he dicho en algún momento, quisiera darle la palabra a tres autores que nos acompañan. Antonio, el profesor Jiménez Blanco, es catedrático de Historia de Derecho Administrativo en Madrid y ha sido también letrado de las Cortes y tiene un estrecho arraigo y vinculación con la Andalucía. Y en el caso que a mí me compete, llevo correspondiéndome con él mucho tiempo y es un magnífico crítico literario, más que de literatura de ensayos. Y para mí se ha convertido en una obligación leerlo, porque estoy aprendiendo un montón de cosas, porque es un erudito que sabe una barbaridad de cualquier cosa, no puede imaginar lo que sabe, y los análisis críticos que hace de libros gordísimos, libros históricos, libros geográficos, sobre todo de libros de historia y de ensayos, ¿no? Yo aprendo mucho con él, y he escrito un capítulo en el que dices algo así que para mí ha sido muy sorprendente, que el lenguaje jurídico, él ha hablado de eso, es una aldea gala, y que el inglés ha pinchado en un hueso, ¿no? Dices algo así con el lenguaje jurídico. Sí que te ruego brevedad, pero a lo mejor nos puedes aclarar eso, ¿no? ¿Hablo desde ahí o cómo? Sí, mejor. Efectivamente, hola a todos. Cuando uno habla el quinto, después además de 4 intervenciones tan intensas, pues parto de la base de que el contador del cansancio de los presentes no está a cero. Ya está, en muy buena medida agotado. Intentaré, por tanto, ser muy breve
Intentaré sobre todo no hablar de mi propio trabajo, aunque ahora Federico me dice que lo haga, pero intentaré también no hablar de mí mismo, aunque eso es difícil porque cuando uno presenta un trabajo, digamos, tiende a hacerlo. Bueno, yo también empiezo hablando de gracias, lo mismo que han hecho mis compañeros anteriores. Gracias a la Academia Malagueña de la Ciencia, gracias a ti, Federico, por tu amabilísima invitación de darme la ocasión de colaborar en un libro tan relevante y intervenir ahora en su presentación ante un público tan distinguido. Yo efectivamente no soy malagueño, no vivo en Málaga, pero tampoco soy un ajeno a Málaga, vengo con muchísima frecuencia. Hoy estoy aquí porque tengo trabajo mañana, pero es que la semana que viene vuelvo otra vez. Tengo una casa en San Pedro de Alcántara y tengo muchísimo. O sea que no soy malagueño, pero tampoco soy un ajeno. Muchísimo. Muchísimas gracias a la Academia Malagueña de las Ciencias y a ti. Muchísimas gracias en segundo lugar, por supuesto, a la Editorial Comares. La Editorial Comares yo la vinculo con uno de mis más queridos maestros, que es Alejandro Nieto, que quiero mencionar. La Editorial Comares ya era muy importante antes de publicar los libros de Alejandro Nieto, pero los libros de Alejandro Nieto lo han cualificado para las ciencias. Y quiero hacer una referencia específica a quien ha sido mi maestro, murió hace un par de años y a quien sigo echando muchísimo falta. Y en tercer lugar, a la Fundación Lili, claro que sí, yo tampoco soy boticario, pero soy nieto y bisnieto de boticario. Los Jiménez tenemos fama de ser una dinastía de abogados, lo cual es rigurosamente incierto porque el primero que estudió Derecho fue mi padre. ¿Sí? Con mi abuelo, mi bisabuelo abrió su botica en Atarfe en el año 1900, hace ahora 125 años, y sigue estando en manos de la familia de los primos. Y mi abuelo, Pepe Jiménez, también tenía la botica en la calle Reyes Católicos, esquina de la calle de la Corcha en Granada, y allí nació mi padre, que se casa en el año 1925. O sea que el mundo del medicamento, sin ser yo boticario, pero nada menos ajeno que el mundo del medicamento y el mundo de la farmacia, por razones que tienen que ver con mi estilo. Bueno, y ya muy entrando efectivamente en la materia, el lenguaje es siempre importantísimo. Yo en eso sigo a Wittgenstein y a mucha gente. El lenguaje crea realidad. Ahora se está hablando en toda Europa de la necesidad de incrementar nuestro presupuesto en defensa y por supuesto no le digamos a un político español que tenemos que rearmarnos. La palabra rearma es una palabra maldita. La Comisión Europea publicó hace apenas un par de semanas 4 comunicaciones muy importantes en materia de regulación energética. La palabra verde ha desaparecido. Pacto por una industria limpia, se dice. La vicepresidenta de la Comisión Europea, que es una española y amiga mía además, Teresa Rivera, es la vicepresidenta de transición limpia, justa y competitiva. Ya no, la palabra transición ecológica ha desaparecido. Han sido palabras que han sido verdaderos fetiches y hoy se han convertido, al contrario, en cosas que estigmatizan, me explico, que no se puede pronunciar. El lenguaje crea realidad. Lo decía Wittgenstein, no me quiero apuntar yo en una medalla, no estoy diciendo nada que no esté dicho por gente muchísimo más importante que yo, pero que es verdad que es que la crea. La palabra rearme, la palabra verde, la palabra ecología, la palabra transición, todas, y eso no es un tema privativo español. Tampoco es un tema privativo español que no nos autoestimemos, efectivamente. En España hay 2 grandes instituciones que dan premios internacionales. Me refiero a la Fundación Princesa de Asturias y me refiero a la Fundación BBVA, Premio Fronteras de Conocimiento. No se lo dan a nadie que no hable en inglés, eso es lo que quiero decir. Ayer mismo se le dio el premio de Ciencias Sociales a un sociólogo norteamericano, contra quien no tengo nada a título personal, como es natural, pero que no tiene más mérito que escribe en inglés, ¿me explico? Hay excelentes estudios, no ya en español, que por supuesto, sino en francés, por ejemplo, en italiano, sobre temas que tienen que ver con la inmigración, que es de lo que hablan esta persona, y eso es que no hay ninguna posibilidad de que se lo den. O sea, tanto la Fundación Princesa de Asturias como la Fundación BBVA, Premio Fronteras del Conocimiento, lo que se están es ellas dando a sí mismo el premio para darse a conocer en Estados Unidos, ¿me explico? Y entonces utilizan al, en fin, iba a decir el gringo de turno, perdón, ahí me sale mi alma mexicana, pero utilizan al gringo de turno para darse a conocer ellos, me explico, y no sé, por ejemplo, en estudios, en ciencias sociales, en estudios clásicos, a mí me gusta mucho Grecia, Roma, ya lo he mencionado, pues tenemos estudiosos en España de Grecia y de Roma extraordinarios, y en Italia también, y estudiosos de la Biblia de primerísimo orden, me explico, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sin embargo es imposible que a eso le den ninguno de estos premios en España. Tenemos en ese sentido una cierta autodenigración, vamos a decir. No somos los únicos, quizá en el caso de los alemanes que habéis mencionado es aún más. Bueno, que el alemán es el idioma, yo hablo con algún conocimiento de causa porque como es sabido, yo hice el doctorado allí,
El alemán es el idioma de la abstracción. No en vano, si hay algo en lo que los alemanes son fuertes, es en música. La música es la abstracción, la matemática es la abstracción, la filosofía es la abstracción. No así el inglés. Uno y otro tienen en común que, vuelvo a lo que ha dicho nuestra compañera hace un momento, que ignora la diferencia entre ser y estar. Y eso me parece importante. Todo el tema de Heidegger, del Dasein, estar ahí, sein es ser y es estar, Dasein significa estar ahí, ser ahí es estar. Ser ahí es estar. Me explico. El Dasein de Heidegger es una forma bastante chapucera, por cierto, de cubrir o colmar la laguna de que es un idioma que carece del verbo estar. ¿Me explico? Eso tiene que ver con lo que ha dicho nuestra compañera catedrática de matemáticas, con la diferencia entre bienestar y bien ser y bien tener y todo eso. El tener, sí, el tener lo tenemos todo muy claro porque eso viene del latín. Lola Pons, por cierto, que no la he mencionado, dedicó su último artículo en El País, el sábado. Escribió un capítulo de él. Escribió un capítulo, y que por cierto lamento mucho que no esté porque es una excelente persona y es para mí una amiga muy cercana, pero efectivamente lo del tener y el haber, con lo de habemus papa, habemus del otro día, habemus papa con la fumata blanca, ¿me explico? No se dice tenemos papa, ¿me explico? Eso es el habemus y ahí sí que nosotros, el haber y el tener, pero que el ser y el estar, es que el idioma inglés como el idioma alemán ignoran esa diferencia y eso es una pobreza extraordinaria, ¿sí? Y a Heidegger le decimos que qué gran descubrimiento hizo con el Dasein es el estar, ser ahí. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir. Yo de los temas del derecho, en fin, me pide Federico que hable, pero es que son muy aburridos. Me he dejado de creer. Como mi abuelo, el pobre, era boticario, y llegó un momento que se mostraba extraordinariamente escéptico con respecto a los medicamentos. No te tomes eso, no sirve para nada. Un boticario no va a creer. Yo de hecho he dejado de creer tiempo y por eso, pues en fin, si alguien quiere leerse el artículo, por supuesto yo se lo agradeceré, lo digo así tal cual, pero entusiasmo por mi parte. A estas alturas de mi vida me quedan pocas convicciones y de las pocas que me quedan no está creer en el lenguaje. Nada más y muchas gracias. La otra autora que está presente es Inmaculada Clotilde Santos Díaz. Inmaculada, ¿estás por ahí? Sí. Inmaculada es una joven. ¿Quieres hablar de aquí? Sí, por favor. Si quieres, si no, pues. Es que es mejor para grabar. Vale, estupendo. Sí. Bueno, Inmaculada es una joven profesora de la Universidad de Málaga y ella ha escrito un capítulo que se llama La lengua como puente de unión entre la ciencia y la sociedad. Y Inmaculada la invitamos a escribir el capítulo porque ella se presentó en la Academia Malagueña de Ciencias desde hace unos años, convoca unos premios que son por un perfil que es para identificar un investigador que tenga menos de 40 años y que haya demostrado cierta capacidad de liderazgo, etcétera, ¿no? Y estos premios están siendo un éxito porque cada convocatoria hay por lo menos 10, 11, 12 o 13 personas que acceden, pero el número, con ser importante, es sobre todo la calidad de los que se presentan, de forma que el tribunal lo tiene muy difícil cada año, ¿no? Este fue el caso del año que se presentó Inmaculada, en donde no se le dio el premio, pero algunos que sí que nos leímos además. El premio era de lingüística, de sociología de la lengua, y bueno, es difícil que la lingüística y la sociología de la lengua compitan con la biología molecular, ¿no? Y con el ADN o la biología celular, ¿no? Pepe Becerra, que está por ahí. Y sin embargo, a algunos que leímos su trabajo nos gustó mucho y esto nos llevó a invitarla a que participara en este libro en donde no se iba a hablar de biología celular, pero sí que se iba a hablar de la lengua, que es eso que utilizamos todos también para hablar de biología molecular y de lo que ella pues sí que ha trabajado algo. Si quieres hacer alguna breve intervención, Inmaculada, te estaríamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de nada, al igual que el resto de integrantes, me gustaría, por supuesto, mostrar mi agradecimiento tanto a la Academia Malagueña de Ciencias como a la Fundación Lili, a Comares y también al propio museo, porque me siento muy orgullosa y honrada de estar aquí y de formar parte de este proyecto tan bonito. Creo que es un regalo. Yo también estoy hoy aquí de comunión, por supuesto, porque es una oportunidad muy bonita.
Y mi ámbito, como es el de las ciencias sociales, educación y lingüística, pues quisiera simplemente hacer una breve intervención, porque no traía nada preparado, no sabía que me iban a dar la oportunidad de hablar, con una cita muy bonita que tenemos en nuestro plan de fomento del plurilingüismo de Naim Butanos, que dice: el hombre es enemigo de lo que ignora, enseña una lengua y evitarás una guerra, expande una cultura y acercarás a un pueblo a otro. Es decir, que la importancia del plurilingüismo es vital, tanto para comunicarnos como para que haya un mejor entendimiento entre culturas. A este respecto, en el ámbito de la lingüística, tenemos la oportunidad de trabajar mucho con países, por ejemplo, hispanoamericanos, y en este caso tengo la suerte de participar en proyectos como el proyecto panhispánico de Hispanidad Léxica, que nos permite trabajar con países como pueden ser Cuba, Puerto Rico, Chile. Yo precisamente me acompaña un estudiante de doctorado que hace su tesis aquí en la Universidad de Málaga y también en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y básicamente estamos estudiando cuestiones lingüísticas, como puede ser el léxico. En su caso viene a colación porque analiza el léxico también en el sector médico, y anteriormente con su codirectora tengo también, por ejemplo, una publicación hecha de cómo puede influir el hecho de que haya pacientes, por ejemplo, con diabetes que no comprendan bien en este caso las indicaciones de los médicos y puedan llevar o tener un peor autocuidado por esas propias indicaciones en nuestra propia lengua, es decir, que son cuestiones muy interesantes. Y también me gustaría citar otro estudio que también hacemos a nivel panhispánico, como puede ser el de las hablas, y en este caso se titula Precaves 21. Y analizamos en este caso la percepción que tienen los informantes cuando escuchan a una persona hablando. Y en ese caso grabamos diferentes profesoras, en este caso en Andalucía nos representaba Sevilla, discursos ya fueran espontáneos o leídos. Pues bien, resulta muy llamativo que cuando, por ejemplo, los estudiantes universitarios, en un estudio que tuve la oportunidad de hacer, los estudiantes universitarios escuchaban la voz de la compañera sevillana, la evaluaban como menor grado de formación, que tenía peor trabajo y peor estatus sociocultural y básicamente cultura, que cuando escuchaba una voz, por ejemplo, que pudiera ser de Castilla. Con esto hago un alegato también al uso de las diferentes variedades del español. El español es muy rico, con lo cual creo que tenemos que estar muy orgullosos de utilizar el español, porque vemos que estamos en los principales índices, por ejemplo, de revistas españolas, están indexadas en Scopus, Web of the Science, es decir, que hay muchas revistas buenas indexadas en esos principales indicadores, muchos científicos también de habla hispana. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de ello y también, por supuesto, de utilizar nuestra propia variedad, en este caso a los que la gran parte de aquí utilizaríamos la variedad andaluza, y por eso me parece un honor haber participado en este manual, del cual creo que estoy muy orgullosa de haber tenido esta oportunidad. Así que nada más, muchísimas gracias. Y el tercer autor que nos acompaña es Enrique Vigueras. ¿Está por aquí, Enrique? Sí, está allí. Sí, pues Enrique Vigueras es profesor de la Facultad de Biología, de la Facultad de Ciencias, y él lidera desde hace 20 años un programa de divulgación de la ciencia que ha convertido a Málaga, y a través de él, de su programa, en un referente de una divulgación de la ciencia de calidad. Enrique lleva más de 20 años, ¿no? 20 años el programa. Bueno, aquí lo importante no es la calidad que conservo de la divulgación del programa que lidera Enrique, es el tiempo que lleva, ¿no? Porque en este país empiezan muchas cosas, pero no es fácil que tengan esta confianza. Enrique, cuéntanos algo de lo que has escrito o de lo que tú quieras brevemente. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando me lo ofrecieron, directamente lo que yo les propuse, lo que acordamos fue que yo escribiera un capítulo sobre la divulgación científica en español. Y yo soy venido a hablar del capítulo. En este caso pues, fue por la necesidad que nosotros veíamos de llevar las ciencias que se generan en los laboratorios a la sociedad. Nos incorporamos varios investigadores, la profesora Ana Grande, José Lozano, nos incorporamos a la Universidad de Málaga después de haber hecho estancias
hecho las tesis doctorales fuera, estancia de 4 años, uno en Nueva York, Ana en Manchester y yo en París, y nos incorporamos a la vez a la Universidad de Málaga como profesor titular y vimos que efectivamente que en Málaga, siendo la 6ª ciudad en número de habitantes de España, pues carecía precisamente de actividades que llevaran la ciencia a la sociedad. Y por lo tanto pues dijimos, pues vamos a montar un proyecto en el que en aquel momento ni existía la FECIN, ni la Agencia de Comunicación SIN, ni las unidades de cultura científica. Un proyecto en el que nos decían propios compañeros porque eso no estaba bien valorado, además que no se iba a valorar, nos daba igual. No, teníamos muy claro que el objetivo era llevar la ciencia que generamos en los laboratorios y la sociedad, para evitar precisamente pues, que cuando venga pues, una pandemia pues tengamos un espíritu crítico, que no es algo que se ha originado de la nada, sino que y podamos tratarlo de una forma. Para movimientos antivacunas, pues tener precisamente pues, una base científica detrás. Y es algo pues, que empezó siendo pues, un ciclo de conferencias científicas en el que invitamos a los propios investigadores, no a periodistas, sino a los propios investigadores que transmitieran de una forma sencilla a la sociedad. Y bueno, pues llevamos 21 ediciones, como empezó la edición número 22, lo que empezaron siendo conferencias científicas, más tarde fueron exposiciones científicas, llevamos del orden de 12 exposiciones que consumen mucho tiempo, que puedo asegurar. Exposiciones pues, que la hemos llevado hasta Santiago de Compostela, la inauguramos la Reina Sofía, y bueno, pues, ha sido siempre todo un orgullo. Hemos puesto nuestro granito con el Festival de Cine de Málaga, pues hay una parte de ciencia y en el que hay un cineforum, hay una discusión, o discutimos sobre una película científica y bueno, muchas actividades que hemos hecho pues, con distintas asociaciones, colaboraciones de distintos niveles, excursiones científicas, hemos hecho rutas geológicas por calle Lario que tienen un éxito estupendo y agradecer pues, siempre el apoyo que hemos tenido de la Academia Malagueña de Ciencia, que siempre le hemos dicho, mira, no hace falta esto para dar publicidad y tal, y bueno, pues siempre hemos estado muy bien acompañados en este sentido. Y ahora nos llega un nuevo peligro que es la desinformación, que estamos viendo pues, en los últimos 2 o 3 años. De hecho, hemos planteado un curso que se va a realizar en la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es el papel de la ciencia ante la desinformación. Tendrá lugar en Marbella, lo dirigimos la profesora Ana Grande y yo. Participa en Mercedes, estamos convencidos, hace muy poquito. Y nada, os invito a todos. Muchas gracias. Llevamos 1 hora y 20, no es mucho, pero casi hora de ir ya acabando. Pero si hubiera un par de preguntas como máximo de alguien del público, pues serían bien recibidas. ¿Hay alguna intervención? ¿Alguien quiere hablar? Yo sí. preguntaría sobre la repercusión del idioma inglés en la estructura tecnológica. De hecho, todas las administraciones ponen en movimiento grandes recursos a progreso de estos medios tecnológicos, pero siempre vienen en el inglés. Si tú compras e inviertes y adquieres, debiera demandarse que eso viniese en español. Una manera también de promover que el español de alguna manera en esos medios tecnológicos aparezca y no esté marginalmente. ¿Hay algún comentario? Me parece muy oportuno lo que has dicho. Hay una iniciativa de la Real Academia de la Lengua Española que es LEIA, que es un proyecto pues, para llevar el español y que la inteligencia artificial y la tecnología hable nuestro idioma. Muy bien. ¿Algún comentario más? Si me permite añado un comentario. Es una pregunta interesante porque, claro, el inglés no es solo ya el idioma de la ciencia, sino que también es el idioma de la tecnología, ¿no? Y el desarrollo tecnológico pues, nos llega en inglés y es probablemente lo que más está introduciendo términos en inglés dentro de nuestro idioma, más que la ciencia, probablemente es la tecnología. La propia palabra tecnología apenas se utilizaba en español antes de los años 60. Es una palabra que se empieza a difundir a finales del 19 cuando se crea el MIT,
el Instituto de Tecnología de Massachusetts y esa palabra entonces se incorpora después al español, ¿no? ¿Cómo poder paliar esto? Pues haciendo nosotros tecnología. Haciendo nosotros tecnología, hagamos tecnología en español y difundamos esta tecnología. En España es uno de los países que menos número de patentes tiene en función del número de habitantes y sobre todo de la producción científica. Hasta hace poco, yo no sé si esto ha variado, éramos el 9º país en producción científica, en artículos publicados por científicos españoles. En cambio, en patentes estamos muy por debajo, muy por debajo. No hay una vocación en este país de generar buena ciencia y buena tecnología. Es una preocupación menor de la ciudadanía, me temo, ¿no? Hay siempre otras prioridades, ¿no? Se va a conseguir invertir muy rápidamente el 2% del PIB en el rearme y en cambio seguimos en el 1,2% del PIB en investigación científica y técnica. Cuando Franco murió, este es un dato que siempre doy porque me parece muy significativo, cuando Franco murió, España invertía el 0,4% del PIB en investigación científica y técnica. Suárez apenas hizo mucho por levantar aquello, pero Felipe González sí. Felipe González lo duplicó, lo puso en el 0,8%. Desde Felipe González hasta ahora ha llovido bastante, Pues solo hemos conseguido subir 4 décimas en todos estos años. 4 décimas y seguimos en el 1,2%, una de las inversiones más bajas de Europa y de luego que no corresponde con lo que este país debe hacer en función de su riqueza. Gracias, Antonio. ¿Algún comentario más? Sí. En primer lugar, felicitarles porque los 20 años que llevo en Málaga, creo que es la primera vez que asisto a un acto en defensa de la lengua española, del idioma español. No sé si sabrán ustedes que en 1985 el Ministerio de Cultura creó el Servicio de Difusión de la Lengua. Yo fui el promotor de ello. Entonces, al fundarse el Cervantes, ese servicio desapareció. Y en la actualidad, en realidad, la difusión de la lengua, no sé si me oyen ustedes. Es que no todo el mundo te oye. Si quieres poner o ponte de pie, por lo menos. No, es que no esperaba hablar, yo quería hacerles una pregunta. Bueno, habla de cara al público, por lo menos. Bueno, perdón, con permiso. Mejor ahí. Sí, perdón. No, lo único era una observación de las cosas que he vivido. Ya han pasado 40 años. En realidad se estaba contando, ahora son 65, difundiendo la lengua española en Francia, Reino Unido, Irlanda y en España también, porque empecé a enseñarla, a dar clases de español a los 14 años en Ávila para practicar el francés. Y daba clases a franceses. Entonces yo lo que veo es, lo que he observado en estos años, efectivamente, en la difusión de la lengua, es que se ha aumentado el número de hispanohablantes por los países hispanoamericanos, que habla español, menos que por España. Y también observo que quizás actualmente las competencias que hay para la difusión de la lengua, a veces parece que es como un conflicto, porque tenemos por una parte el Instituto Cervantes, que en realidad se limita a dar clase o a dar sus cursos. Luego tenemos el Ministerio de Educación y Ciencia, que es enseñar el español principalmente a los hijos de residentes españoles en esos países. Y desde no sé, 2 o 3 años, se ha creado el español global en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, ahora mismo, o esta semana, creo que hay una reunión en La Rioja, pues que participan el español global, pero no participan, creo que los otros. Entonces, cuando yo asistí el año pasado a la reunión de las Academias de la Lengua en Cádiz, pues también pasó lo mismo, que allí había unas divisiones. Entonces yo creo que esto no contribuye. El ideal sería
y es una observación que estaba pensando, perdonen ustedes, es que se volviese a crear un servicio de difusión de la lengua, como que se creó en 1985, y eso contribuía tanto. En el caso de aquí de Málaga, cuando llegué en el 2004, fundé la Asociación Diversidad y Convivencia, que es para la difusión del castellano, catalán, gallego, euskera en Andalucía. ¿Por qué me dirían ustedes el castellano? Pues miren ustedes, porque yo estaba en una comunidad de propietarios en la que tenía que contribuir a los gastos de traducción al inglés de los acuerdos de la comunidad, y todavía continúa ocurriendo en la actualidad. Entonces, ven ustedes que la cosa es, bajo mi punto de vista, bastante compleja. Y por tanto, el turismo pasa igual. El turismo, verán ustedes todos los letreros que hay a lo largo de toda la costa, que están en inglés en muchos sitios. Y en algunos, a veces, no están ni siquiera en español. Entonces, esto, perdonen, era una observación de cuando lo estaba escuchando, y lo único que les puedo decir es felicitarles de verdad, y que, en fin, que escriban en los periódicos artículos con carácter divulgativo en defensa del español. Es todo. Muchas gracias. Precisamente una de las autoras del libro ha escrito un capítulo sobre el paisaje lingüístico de la cartelería y la señalética, también la importancia que tiene la cartelería y la señalética como parte de la interpretación de la lengua. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez Fernando quiere clausurar, ¿no? ¿Hay una pregunta allí? Aquí sí, por favor, sí. Muy brevemente, es una más que reflexión. ¿Habla alto o sí. Acerca? Hola, buenas tardes. Es una más que breve reflexión sobre, en mi oficio, que soy de jurista, y la vida académica en la línea del uso del inglés y la mitificación. Se ha llegado un momento que las programaciones docentes, impartir clases en inglés, incluso ofrece al docente mejoras desde el punto de vista de redacción, e incluso a efectos de ANECA, pues se valora de una manera mucho más destacada. Lo cual a mí en principio no me parece mal, especialmente por los que dominan con solvencia el idioma inglés. Pero en ámbitos como por ejemplo el derecho y determinadas partes del derecho, es que forzar al alumno a intentar, no su capión explicarle en inglés, instituciones que son privativas del derecho continental, encuadrarla dentro de un idioma que no está gestado y que refleja precisamente esos contenidos, pues es una afección que al final termina dando la clase en castellano, mentiras, empieza en inglés y al final termina en castellano y examinando en castellano. Entonces, claro, si forzamos las cosas, yo creo que al final llegamos a resultados indeseables. Todo tiene sus sedes, tiene que discurrir por un cauce razonable, y el hecho de una ampliación idiomática siempre deseable, nos permite conocer otras culturas y otras realidades, pero de ahí a prácticamente desdeñar, no solamente en una producción científica, en derecho, la verdad, por fortuna no pasa tanto eso, pero es que hasta la docencia ya, si la clase en castellano ya prácticamente es que eres de peor condición. Bueno, yo también reivindico esto, a lo mejor en matemáticas y en otros ámbitos eso no se da tanto, pero en el ámbito jurídico estamos inmersos en esa situación, y a lo mejor este tipo de libros estoy totalmente convencido que ayudará a abrir ese debate también en las universidades. Os felicito y deseo que vaya a la misma línea. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, creo que ahora sí, ¿no? Bueno, ha atardecido, hemos estado hablando en un patio en el interior del museo, en un patio andaluz, al pie de un naranjo centenario, y hemos estado hablando en español, ¿no? Mandarino. Un mandarino. ¿Naranjo? ¿Mandarino? No. Mandarino. Ya están los botánicos dándola. Toda la vida así. Bueno, hemos atardecido hablando en español. Gracias a todos por vuestra atención.